Hola, buenos días a todos. Se ha equivocado, sí que os voy a contar el rollo de siempre, ¿no? No, a ver, queríamos aprovechar la oportunidad de que un grueso importante de la asociación venís a este curso para contaros un poco, pero muy breve, porque el protagonismo se lo voy a dar a Juan José Jurado, muy brevemente algunos resultados de la última valoración genética. ¿Por qué? Porque aunque la valoración genética que se hace en verano es relativamente rápida, es decir, no se hace la valoración para todos los caracteres que hacemos, por ejemplo, en la valoración de febrero de marzo, sí que os da la valoración genética de vuestras ovejas y de vuestros machos para que podáis hacer la reposición del rebaño. Entonces, nosotros, a pesar de que es una valoración genética rápida, sí que hacemos también un análisis de resultados para ver si el programa o las decisiones que estamos tomando están funcionando o no. Y eso es lo que os presento ahora, pero muy brevemente. Bueno, como he dicho anteriormente, es la valoración que se hizo en julio, bueno, llegaría en septiembre, se hizo a lo largo de julio y de agosto del 2016. La descarga de los datos las hicimos en julio, por lo tanto, los últimos controles lecheros incluidos en la valoración genética fueron los de junio del 2016. Y se mantuvo el año de referencia. Sabéis que a partir de ahora cada año se va a cambiar el año de referencia que tomamos para hacer la valoración genética, pero dentro del mismo año la valoración genética va a tener el mismo año para que podáis comparar de una valoración a otra cómo ha cambiado los valores de vuestros animales. Y como digo, es una valoración relativamente rápida en la que solo se han valorado los caracteres de leche. Como siempre, esta es la información que nos hemos descargado de la base de datos de ASAFE y bueno, solo destacar que para el año 2015 se ha completado en casi 5.000, 6.000 lactaciones más, que es lo que os vengo comentando yo siempre, de que el último año siempre está incompleto porque cuando hacemos una nueva descarga de datos volvemos a acumular datos nuevos y el 2016, por supuesto, está incompleto. En la parte de abajo, la parte de arriba es la descarga de información de las lactaciones que se han descargado y en el cuadro de abajo es la descarga de las altas de los animales nacidos en vuestras explotaciones que registréis en el libro genealógico. Entonces sí que quería destacar que los 3 últimos años, 2013, 14 y 15, aproximadamente vienen a ser unos 30.000 animales registrados por año, de los cuales más del 80% las madres vienen certificadas y más del 90% los padres vienen certificados. Señal de que el libro genealógico que dispone la asociación es bastante completo y esto le añade mayor fiabilidad a la valoración genética. De hecho, los errores en genealogía pues no son excesivos y viene bastante completa y, como digo, le añade fiabilidad a los valores genéticos que os entregamos. Ya sabéis, como siempre, entre la descarga de los datos y las lactaciones realmente empleadas en la evaluación genética existe un proceso de depuración y simplemente destacar que aquí, del total de las lactaciones descargadas, aproximadamente aprovechamos el 80%. Recuerdo que el carácter que estamos utilizando para la evaluación genética es producción tipificada a 150 días. ¿Vale? Veis que aquí tenéis la evolución para las lactaciones empleadas en la evaluación genética, la evolución por años y, como veremos luego en una gráfica, existe una evolución positiva de producción de leche. El 2016 es un poquito más elevado porque es la primera parte del año, cuando se complete bajará esa producción. Y también me había permitido poneros el caso de las lactaciones cuando tipificamos a 210 días. Evidentemente las producciones son mayores, pero el aprovechamiento de las lactaciones es menor. Si antes he dicho que desde las lactaciones descargadas a las realmente empleadas en la valoración genética a 150 aprovechamos el 80%, si hablamos de 210 días nos quedamos en un 50-55%, que está muy bien para aquellos socios y ganaderos que realmente prolongan la lactación, pero a nivel poblacional se pierde bastante información. Lo he puesto a título informativo. Este es el resumen de los datos, las lactaciones ya he hablado de ellas.
En cuanto a la genealogía, pues decir que de septiembre del 2000, estamos en el 2016, de septiembre del 2015 a septiembre de 2016 se han valorado aproximadamente 1000 machos más, casi todos ellos de ADN por las pruebas o sea, la mayoría de monta natural por las pruebas que hacéis de la certificación de paternidades, pero también machos de inseminación artificial. La conexión genética sigue bien, al 77% de los socios que están en activo, que es similar a la del catálogo anterior. Y por último, voy a presentar dos gráficas, o tres, en las que vamos a ver lo que os he explicado anteriormente, si realmente lo que estamos haciendo o lo que estamos avanzando o no estamos avanzando, o si el programa está funcionando, que es lo de siempre. Bueno, pues vamos a ver en primer lugar el progreso fenotípico. Esto no es más que la evolución de la producción de leche, siempre carácter 100, producción de leche tipificada a 150 días, es la evolución de la producción de leche a lo largo de los diferentes años de parto. Y como veis, la línea azul, es que no sé cómo se pone el… Aquí, la línea, a ver, bueno, la línea azul oscura representa la producción media de las lactaciones de todas las ovejas. Y vemos una evolución positiva, de hecho en el 2015 es esa media que he puesto antes de 367 kilogramos a 150 días. Pero las de abajo son solo las lactaciones medias con las lactaciones de las ovejas de primer parto. Aunque la producción es menor, lógicamente, sin embargo la evolución también es positiva. Quiere decir que existe progreso fenotípico, es decir, año a año vamos mejorando la producción de leche de nuestras ovejas. Esto es lo que más nos interesa a nosotros desde el punto de vista genético y es el progreso genético. Es decir, es ver si las ovejas o los animales que vamos incorporando nuevos en nuestra explotación van siendo genéticamente mejores. Si van siendo genéticamente mejores es que existe un progreso genético y las cosas se están haciendo bien. Y como veis, en este caso se incorpora con respecto a la gráfica que os presenté el último año, se incorpora como nuevo el 2014 y veis que la tendencia es positiva. Es decir, que los animales que vamos incorporando nuevos a nuestra explotación van siendo genéticamente mejores. Es decir, que la selección que estamos haciendo los reproductores en la explotación está siendo adecuada. Bueno, aquí os pongo números, pero vamos. Lo importante es que las corderas que se van incorporando cada año a la explotación son de mejor calidad genética, señal de que las decisiones que estamos tomando y que se están llevando a cabo están funcionando. Y por último, en la gráfica que siempre exponemos en la que descomponemos la producción de leche en factores debido a factores ambientales y factores genéticos. No me voy a extender mucho porque algunos ya conocéis, pero en este caso estamos por año de parto, son incrementos y el 2015 está más completo. La línea azul es la evolución… La línea azul es la evolución fenotípica que os he presentado, anteriormente y entonces pasamos de una producción media en el año 1998 de 214 kilogramos a las 367 que se ha incrementado en el 2015. Es decir, aproximadamente en esos 17 y 18 años hemos ido aumentando la producción de leche en unos 9 litros al año. La pregunta que hacemos siempre es ¿a qué es debido? Porque eso es la producción. Entonces, si es debido a la genética, si es debido al manejo en nuestras explotaciones, a los factores ambientales que influyen en la producción de los animales, y son las siguientes líneas. Si nos centramos en la línea morada, esa es debido al manejo en nuestras explotaciones, lo que nosotros hacemos para que nuestros animales estén en unas condiciones de producción más adecuadas. Bien, pues como veis, la tendencia es la de siempre, se mantiene más o menos estable, aunque en los últimos años se ha producido un incremento. Pero lo importante es la línea roja, que es el valor genético de nuestras ovejas. Quiere decir que la mayor parte de los incrementos de producción que estamos consiguiendo año a año es por el nivel genético de nuestras explotaciones, porque la producción hemos pasado de un valor genético, incrementos de +7 a +126. Es decir, que el nivel genético de nuestras explotaciones está mejorando y es lo que está provocando, junto con la ayuda de los factores ambientales, evidentemente si a un animal ya puede ser genéticamente bueno, que si no lo alimentas no te va a dar la producción de leche. Entonces, la combinación de las dos cosas está haciendo que esos progresos fenotípicos que estamos consiguiendo. Sin más, pues es eso, deciros que seguimos en la buena línea porque existe progreso genético y existe progreso fenotípico y sobre todo en esta raza también destacar el hecho de que cuenta con un libro genealógico
bastante completo y certificado. Por último, me pedían desde ASAFE que os contara muy brevemente las acciones de futuro. Bueno, pues las acciones de futuro pasan por seguir haciendo la valoración genética, seguir seleccionando genéticamente a nuestros rebaños, pero ir mejorando en otros aspectos. Por supuesto, vamos a continuar con las montas dirigidas. Yo no me voy a extender porque creo que esta tarde tenéis una charla que va a presentar Rubén. Pero, de hecho, las montas dirigidas son para llevar sementales al centro de inseminación artificial, que creo que es una cosa que beneficia a todo el mundo y creo que es un compromiso bastante importante de cara a esta asociación, porque es interesante tener el mayor número de machos testados en el centro de inseminación artificial. Otro tema que os interesa mucho, la selección genómica. Hace un año aparecía como algo en el fondo, en el limbo, pero ya cada año es mucho más efectivo. Os contamos que, bueno, gracias a una ayuda que dio la Junta de Castilla y León, gracias a un proyecto en el que participa ASAF, que está subvencionado por el Ministerio de Agricultura, por el Magrama, y la aportación que podáis hacer vosotros, pues poco a poco nos vamos acercando a que la primera valoración genómica sea posible. De hecho, bueno, gracias a este proyecto del Magrama, ahora mismo estamos constituyendo la población de referencia. Sabéis que participan 3 razas, la Lacón, la SAF y la Churra, y en lo que se refiere a SAF, se va a constituir una población de referencia de 1000 animales. Se ha decidido que sean machos porque, dada la estructura de la raza, contáis con una gran cantidad de machos, tanto de inseminación artificial como de monta natural, valorados genéticamente. Entonces, estamos en la fase en la que se os ha requerido en el centro de inseminación artificial, todos los machos que están allí presentes ya se tienen muestras y ya se han hecho, se tienen las muestras de ADN, que es la fase previa para luego establecer los genotipados. Pero hay que completar un lote, me parece este año, que son de 500 animales. El primer año son 500 animales. Entre los de inseminación artificial y dosis congeladas de semen se va a llegar a los 150-200. Evidentemente, se va a tirar de los machos de monta natural, que van a ser unos 300. Son machos que están valorados genéticamente con fiabilidades altas, es decir, valorados en vuestras explotaciones porque se ha hecho la certificación, tienen muchas hijas con dato de lactación y tienen que ser representativos de la raza. Es decir, no me valen solo los buenos, tienen que ser buenos y malos, es decir, valores genéticos positivos y negativos, porque tienen que ser representativos de toda la raza. Creo que desde la asociación nos han empezado a mandar cartas porque se va de este tipo. Nosotros creemos que con lo que os han mandado desde ASAFE se va a completar este primer lote, incluso se va a superar para poder completar los lotes siguientes. Pero es importante vuestra colaboración para que cuanto antes tengamos las muestras, el chip para hacer los genotipados ya está listo, se tiene que probar y a partir de ahí la segunda parte, poder hacer una primera valoración genómica que si las cosas van bien querríamos que estuviera más o menos en otoño, poniéndonos en plan positivo. Esta primera valoración genómica sería sobre todo de aquellos machos que han formado, o sea, utilizaríamos la información que utilizamos en una valoración genética normal, tradicional, pero además la información aportada de los genotipos de estos animales. Entonces sería valorar principalmente a los machos de la población de referencia y ver si el sistema está funcionando. A partir de ahí, a medida que vayamos teniendo más genotipados, se irán repitiendo las valoraciones genómicas y se irá completando el proceso. Estamos en la primera parte, pero estamos más cerca de realizar esa primera valoración genómica que un año antes. ¿Vale? Otra cosa que nos han pedido desde que estáis vosotros muy interesados, y no me quiero extender mucho, pero si no lo cuento rápidamente y luego si tenéis alguna pregunta me la hacéis particularmente. Nunca estáis a gusto todos con las fechas en las que hacemos la valoración genética, porque al que le llega pronto la valoración, a otro le llega tarde, el caso es que nunca acertamos. Bueno, yo entiendo que son distintos sistemas en las explotaciones y cada uno le gustaría tenerlo en un momento determinado. Entonces, se nos propone desde la asociación la posibilidad de hacer valoraciones genéticas rápidas, manteniendo el estándar de calidad de las que hacemos hasta ahora. Entonces, la idea es hacer un sistema de valoración genética mucho más rápida,
de tal forma que desde que nosotros recibimos los datos hasta que a vosotros los recibís otra vez, pase como apenas una semana. Ahora nos lleva un mes, mes y medio, porque valoramos muchas cosas, pues a lo mejor una semana. De tal manera que se pudiera hacer cada 3 meses. Cada 3 meses, cada 4 meses, nosotros hacer la descarga y vosotros en una semana tener la valoración genética de vuestros animales. Deciros que ya estamos en ello y que espero que para antes de que termine diciembre, poder por lo menos daros esta primera. No prometo, pero estamos ya en ello si lo queremos hacer e implementarlo de tal forma que, pues eso, cada 3-4 meses podáis tener actualizado la valoración genética de vuestros animales. Y por último, se está presentando, o sea, queremos hacer una nueva fórmula de ICO introduciendo caracteres de producción que estamos valorando genéticamente nuevos, pero eso va a hablar Juan José Jurado. Y ya está, lo siento. Esto funciona, se oye, ¿no? Bien. Sí, lo de la curva de adaptación. Curva, esta. Vale, yo me voy para abajo, ¿vale? Si luego necesitas. ¿Cómo se pasa ahí? ¿Aquí? Espera, ¿ves? ¿Dónde está? Ah. Anda. Aquí. Aquí. ¿Pasas? ¿Cómo aquí? se pasa? Aquí. ¿Dónde? Aquí, este. Este es grande y este para atrás. Que si no, este. ¿Vale? No, pero eso no, ¿no? Ese. Bueno, pues buenos días. Como me oyes bien ahora. Bueno, ya muchos me conocen. Mi nombre es Juan José Jurado y trabajo en el INI hace ya muchos años. Y lo primero que le pido el favor que me permitan dar mi conferencia o mi charla sentado, pues, bueno, porque estamos más cómodos. Yo estoy más cómodo, por lo menos. Bien, entonces yo les voy a desarrollar algunos de los temas que les he hablado, y el primero que quiero hablarles es de un tema que ya esbozamos hace un año en Valladolid, acerca de la curva de lactación. Es una herramienta que estamos poniendo a punto y que nos va a permitir averiguar muchas cosas. Bien, como ustedes saben, el programa Mejora Genética de esta raza, que empezó ya por el año 92-93, pero en fin, incluyendo a la asociación, pues fue del año 2005, más o menos, llevamos unos 11 años. El objetivo de selección es fundamentalmente cantidad de leche producida en 150 días. Y de entonces llevamos trabajando más de 11 años y como GEL acaba de exponer, pues estamos teniendo éxito. Realmente estamos consiguiendo aumentar la producción de leche anual por causas genéticas, debido al genotipo, no al manejo. ¿Pero qué consecuencia ha tenido esto? Bueno, pues que al seleccionar como reproductores animales que producían mucho en los 150 primeros días, lo que hemos hecho es modificar la curva de lactación. Hemos conseguido que la producción se concentre en los 150 primeros días y posteriormente la leche producida después de esos 150 días pues no ha cobrado ninguna importancia, o sea, no la hemos considerado. Entonces, mi propósito es, teniendo en cuenta que la curva de lactación se ha estrechado, digamos, se ha concentrado en los 150 primeros días, se nos ocurre algún tipo de estrategia que algunos de ustedes ya han intuido, de forma que se pueda aumentar la cantidad producida de leche, aumentando la frecuencia de los partos y disminuyendo, cambiando los periodos secos. Lo primero que voy a hacer es presentarles esta curva, que es la curva de lactación. Ya la conocen, la presentamos el año pasado en Valladolid. Es una curva que estamos haciéndola ya con una gran cantidad de información. Esta curva incluye 726.000 lactaciones, casi 4 millones de controles. Son una cantidad enorme de información. Y bueno, esta es una curva típica de lactación. Como ven ustedes, esto aquí lo que reflejamos es la cantidad de leche diaria producida según el número de días después del parto. De forma que aquí vemos que el pico de la lactación se produce en general en toda la raza alrededor del día 40-50. Esta bajada que ven ustedes aquí pues es claramente atribuible al destete. En esta raza se recupera la producción, en otras razas ya no se recupera. Después hay un descenso prolongado de la lactación y nosotros hemos decidido, digamos, que esta curva de lactación la vamos a terminar a los 270 días, porque a partir de aquí se produce un fenómeno extraño,
que es que la producción empieza a aumentar. No es cierto, no es eso. Es simplemente que algunas lactaciones no se dan de baja. ¿Se oye? Sí. Que algunas lactaciones no se dan de baja y entonces se mezclan con las lactaciones anteriores. De manera que vamos a considerar la curva de lactación hasta los 270 días. De todas formas, esta curva tenemos que depurarla porque nos hemos dado cuenta en otros estudios posteriores que muchas de las fechas de parto, más que un dato fehaciente, pensamos que es un dato estimado. Y entonces, bueno, pues algunas de estas fechas de partos tendremos que rectificarla o por lo menos suprimirlas. Bien, una vez que les presento la curva de lactación, vamos a ver qué ha ocurrido con la curva de lactación en los últimos años. Aquí les presento sucesivamente las curvas de lactación. Estas que tienen aquí debajo es del año 2005-2006, de cuando empezamos el programa de mejora genética ya aquí en Obigen. Esta verde que tenéis aquí es transcurrido el año 2010 y estas últimas en la actualidad, 2014-2015. Como ven, ha ocurrido lo que les he dicho. Como consecuencia de seleccionar animales que producen de forma sobresaliente en los 150 primeros días, la curva de lactación, la leche que hemos ido aumentando, se han ido concentrando en esta zona de aquí. Y sin embargo, a partir de los 150 días, la curva prácticamente no funciona, o sea, prácticamente no ha cambiado. Es lo que queríamos, concentrar la producción de leche en un periodo corto de tiempo. Esto nos puede permitir incrementar el ritmo de partos y el ritmo de producción. Esta otra curva que les muestro es la diferencia entre la curva de lactación en primera lactación, que la ven aquí, que se diferencia claramente de la curva de lactación en segunda, tercera, cuarta y quinta lactación. Como se ve, en primera lactación, en este momento, el pico está en los 50 o 60 días, mientras que en la actualidad, en las lactaciones posteriores, el pico de lactación se concentra mucho más interior, en los 30 y 40 días. Esto ya lo dijimos hace algún tiempo, que observamos que el proceso selectivo está consiguiendo que las mejores lactaciones se vayan concentrando en las primeras. Hemos pasado de ser las mejores allá por la tercera o cuarta o quinta lactación a que ahora las mejores son la segunda o tercera. Bueno, entonces, haciendo un resumen de lactación, esta curva azul que tienen, esto no se mueve así, esta curva azul que tienen es la primera lactación y esta roja es la segunda, tercera, cuarta y quinta lactación, la media. Como se ve, la diferencia entre en primera y lactaciones posteriores claramente. En primera lactación la producción está alrededor de los 2,3, 2,4 litros y en segunda lactación está en 2,7, 2,8. Como ve, a partir de los 150 días, pues prácticamente las curvas se confunden. Esto es el efecto de la selección. Esto lo hemos hecho nosotros, digamos, de alguna forma. Bien, pues esto es una herramienta, la curva de lactación, que va a dar mucho juego y que nosotros vamos a presentar ahora unos primeros estudios que hemos hecho. El primer estudio que les vamos a presentar es qué relación existe entre el periodo de secado que establecemos en una lactación y la producción de leche en los 150 días en la siguiente lactación. Es decir, cómo el descanso de una oveja entre el secado y el parto incrementa la producción o cambia la producción en la siguiente lactación. La curva que me interesa destacar es esta de aquí. Esta curva de aquí nos muestra, aquí tenemos el número de días secos que está en la oveja en una lactación y aquí la producción de leche en 150 días en las siguientes lactaciones. De forma que para un periodo seco de 40 a 50 días, como tenemos aquí, la producción de leche en la siguiente lactación está alrededor de los 340 litros. Sin embargo, si dejamos descansar a la oveja un periodo seco, pues de 90 días más o menos, pues la producción de leche se incrementa hasta los 360, unos 30 litros más o menos. Bueno, eso ya lo sabíamos. Un periodo seco más o menos largo conduce a una producción mayor. La cuestión es que, bueno, esto compense o no compense. Eso ya lo podemos comentar luego. Bien, otro estudio que hemos hecho también es comparar estrategias de lactaciones. Hay dos ideas acerca de cómo se puede aumentar la producción de las ovejas. Por un lado, haciendo una lactación prolongada o secando la oveja y cubriéndola y secándola. Es decir, la primera estrategia se nos ocurre decir, bueno, pues dejemos producir las ovejas hasta que ya produzcan muy poco.
En ese momento la cubrimos y la secamos y no nos importa tanto el día, las estaciones muy largas. Esto es una estrategia. Otra estrategia que algunos ganaderos proponen es la siguiente. Simplemente consiste en que a la oveja, después del primer pico de una lactación, la cubrimos, está lactando, la secamos durante algunos días o meses y inmediatamente tenemos otro parto, con lo cual la producción vuelve a aumentar. ¿Qué estrategia es mejor, hacer esto o la lactación prolongada? Pues lo que nos hemos propuesto es comparar estas dos estrategias. Y lo hemos hecho de la forma siguiente, pues hemos detectado que la comparación, la diferencia de producción entre una estrategia, esta que es lactación, cubrición más secado, y lactación prolongada, la diferencia de estrategia es esta diferencia entre esta leche producida aquí y aquí. Entonces, ¿de qué depende la diferencia entre estas dos estrategias? Pues depende, como tengo aquí, del intervalo entre partos y del número del periodo seco en que tengamos la oveja en la anterior lactación. Entonces, cuanto más largo sea el intervalo, más diferencia habrá entre estas dos estrategias. Y lo que pasa ahora a presentarles es la diferencia que hemos observado a nivel de toda la raza. Entonces, se ve bien, no sé. Entonces, por ejemplo, para un intervalo de partos, por ejemplo, de 210 días, más o menos 7 meses, pues esta es la producción que tenemos. Si nosotros hacemos que las ovejas paran cada 210 días, cada 7 meses, y dejamos las ovejas un periodo seco de más o menos 20, 15 o 20 días, el incremento de producción entre la estrategia un secado más cubrición y la estación prolongada es de 40 o 50 litros. Esta diferencia, esta ventaja se va difuminando conforme tenemos periodos secos más largos. De tal forma que ya ha pasado 45 días de secado, ya las dos estrategias dan prácticamente la misma leche. Esta curva roja que tenemos aquí es lo mismo, pero si hacemos un ritmo de producción más alto, es decir, cubrimos las ovejas cada 6 meses, cada 180 días. Y esto si lo hacemos cada 240 días, si lo hacemos cada 8 meses. Entonces, bueno, pues parece ser que la estrategia de cubrición secado parece que sería más productiva que una lactación prolongada. Pero hay un matiz que hay que introducir, que es el nivel productivo del rebaño. Esto que les presento es en general, para toda la raza. Ahora, hay una segunda parte de este estudio que consiste en ver qué pasa según el nivel productivo del rebaño. Bueno, estos son los números que, por si alguno quiere concretar estas producciones. Bien, hemos dividido los rebaños de todo el control lechero en 3 grupos. Uno que produce menos de 160 litros, que es más o menos el 16% de los rebaños, y estas son las curvas de lactación. Hay poca información respecto a estos rebaños. Esta es primera lactación, la negra, y la azul es segunda, tercera o más lactaciones. Pero quizás donde mejor se vea es en otro segundo grupo de rebaños cuya producción está entre 160 y entre 290 litros, que supone el 66% de los rebaños. Aquí se ve claramente la diferencia entre la curva de lactación primera y la curva de lactación segunda. En estos rebaños está claro que la segunda, tercera y cuarta lactación produce pues casi medio litro más que la primera por término medio. Y por último existe un tercer grupo de rebaños muy altamente productores de más de 290 litros, donde también, aquí están las curvas de lactación, esta es primera lactación, segunda, tercera o cuarta y más, y donde se ve claramente que la diferencia pues está alrededor de casi 1 litro de producción. Bien, pues en estos tres tipos de rebaños, ¿cómo funcionan las dos diversas estrategias? En el primer grupo de rebaños poco productores, pues se ve claramente que no hay mucha diferencia entre las dos estrategias. O sea, que se puede seguir, esto es en primera adaptación y esto es entre segunda y tercera adaptación. Y aquí, bueno, pues no se ve mucha diferencia, una gran ventaja. De forma que los rebaños poco productores, pues prácticamente le da igual seguir con la lactación prolongada que seguir esta otra estrategia. Sin embargo, en los rebaños ya de mediada producción, entre 160 y 290, pues la cosa cambia.
Por ejemplo, entre primera y segunda lactación, pues para un intervalo de parto medio de 210 días, pues la diferencia es de 20-30 litros más o menos. Y también se difumina rápidamente. Sin embargo, entre segunda y tercera lactación, pues ya la superioridad de la estrategia cubrición más secado, esto se ha desaparecido, está aquí, cubrición más secado puede estar alrededor de los 40-50 litros, y en el caso de que fuera lactaciones más rápidas, de 180 días, pues nos ponemos 80 litros. Esto, insisto, sí, 70-80 litros. Y también se difumina rápidamente con el intervalo entre partos. O sea que ya en unos rebaños de producción media ya empieza a compensar un poco el secado, la estrategia secado-cubrición. Pero donde realmente se destaca es de los rebaños muy productores, que por eso lo son seguramente. Son rebaños que tienen más de 290 litros en 150 días. Entonces se ve claramente que para los 210 días de periodo entre partos, pues el incremento de producción de una estrategia sobre la otra está alrededor de los 40-50 litros. Y si fuera entre segunda y tercera lactación, el incremento de leche son casi 80 litros. Eso para un intervalo medio de 210 días, 7 meses. Sin embargo, si aceleramos el intervalo, o sea, cortamos el intervalo entre partos y lo ponemos en 180 días, es mucho, pues nos podemos tener un incremento de producción para alrededor de 70 litros, 70-80 litros. Y sin embargo, entre segunda y tercera lactación nos ponemos ya en un aumento de producción de 100 litros. Es decir, que en principio hay varias conclusiones que quiero sacar de este estudio. El primero es que la estrategia cubrición, secado, cubrición, puede ser bastante eficaz, pero en los rebaños más bien bastante productores, que seguramente por eso lo serán. En general, la estrategia de secado-cubrición es mejor que la estrategia de lactación prolongada. ¿Y por qué? Pues porque simplemente hemos ido durante muchos años, hemos estado seleccionando las ovejas para concentrar la producción en los 150 primeros días. Ahora, como vamos a seguir por ese camino, quizá las lactaciones prolongadas vayan perdiendo algo de interés. Bueno, pues este es un primer estudio que hemos hecho ahora si quieren lo comentamos, en otro momento pregunto alguna cosa. Este es el primer estudio que hemos hecho sobre el cubo de lactación. Y ahora un segundo estudio que hemos hecho de algo totalmente diferente. Es una propuesta que tenemos que hacerle acerca del ICO, es decir, de combinación de caracteres diferentes. Vamos a ver esto, es que hay... Este es. Bueno, entonces esto es un tema totalmente diferente, es el índice combinado. Ya les comenté alguna vez lo que es el índice combinado, creo que hablamos no me acuerdo si fue en Valladolid el año pasado o en Gobigen, no recuerdo bien, pero en todo caso yo quiero hablarles de otra vez de insistir en este tema. En primer lugar, ¿qué es un índice combinado? ¿Qué es un índice? Bueno, nosotros cuando trabajamos con un solo carácter, como hemos hecho hasta ahora, que es la producción de leche en 150 días, pues no tenemos el sentido de hablar de ICO, simplemente cuál es la mejor animal, el que produce más leche. Pero claro, ahora la cosa ha cambiado. Tenemos leche, grasa, proteína, tenemos ya 4 caracteres de conformación, 5 caracteres que estamos midiendo de conformación, y además tenemos el recuento serosomático o la resistencia a mamitis. Es decir, ya estamos midiendo varias cosas en cada animal. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué es una buena oveja? Una buena oveja, bueno, pues, algunas consideraciones que se me ocurren. En primer lugar, una oveja nos debe dar dinero, por supuesto, tiene que haber beneficio empresarial. Por tanto, la cantidad, el porcentaje de grasa y proteína debe incrementarse, porque al fin y al cabo a usted la leche se la pagan por grado, y eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo se la pagan? Cantidad y calidad, bueno, van más o menos relacionados. Pero además, también una buena oveja aquella que tiene una facilidad de ordeño, que se adapta bien al ordeño mecánico, que se ordeña con rapidez, que vacía bien la cisterna, etc. Y también una buena oveja aquella que no tiene mamitis, que no produce problemas sanitarios, por lo menos en nuestro contexto que medimos que sea resistencia a mamitis.
Entonces, una buena oveja es aquel animal que reúne una serie de condiciones, pero que además esas condiciones son genéticas, porque no se suple nada, no nos vale nada que una oveja sea buena, pero sus hijas no lo sean. Es preciso que esas características se transmitan a las hijas, estén debido a características genéticas. Por tanto, lo que pongo aquí, una buena oveja debe serlo por sus genes y no solamente por su fenotipo. Bien, nosotros ahora valorábamos a las ovejas ahora mismo tenemos valoración genética, está publicada en el catálogo, por cantidad de leche de 150 días, por porcentaje o por kilogramos de grasa y de proteína, pero además últimamente en el último catálogo incrementamos la resistencia a mamitis e incorporamos la valoración genética para 5 caracteres de morfología: la inserción de la ubre, esta inserción, la profundidad, la verticalidad, el tamaño de los pezones y la calificación general. Esta la pongo aparte por un motivo que les diré luego. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos proponemos hacer? Pues diseñar un ICO. Diseñar un ICO es obtener un número asociado a cada oveja que nos permita definir cuándo una oveja es buena según los criterios que nosotros definamos. Lo primero que decía del ICO es un concepto genético y heredable. La idea es que aquella oveja que nosotros designamos como buena, sus hijas sigan heredando esas buenas características. Por tanto, si utilizamos el ICO como criterio de selección, las ovejas van a ir cambiando para varias cosas a la vez. No solamente para que dé más leche o más porcentaje, sino que la ubre va a ir cambiando, incluso la resistencia a la mamitis va a ir cambiando. La cosa es muy complicada. Hacer esto no es una tarea fácil, sobre todo porque la genética es complicada. Es decir, los caracteres que rigen cada una de estas características que les he dicho no son independientes unos de otros. Existe un grupo de genes que están relacionados con la producción, otro grupo de genes relacionados con la conformación, otro grupo de genes con la resistencia a mamitis, pero no son independientes, sino que hay genes que comparten producción y conformación y otros genes que se comparten producción y resistencia. Incluso hay genes que influyen en los 3 caracteres a la vez. Por tanta cosa es muy complicado. Modificar un carácter en un animal es muy complicado porque también se alteran otros que están relacionados con él. Esa es nuestra labor de los genetistas. Llevamos muchos años luchando con esto y ver cómo se hace. No se asusten con esto. Esto es una tabla de números. Nosotros llevamos trabajando en este tema ya bastante tiempo y hemos obtenido una tabla que yo creo que a nivel español es bastante original, o sea, bastante nueva, porque es los parámetros genéticos que relacionan 4 caracteres de conformación, la inserción, la profundidad, la verticalidad y el tamaño de los pezones, con la leche a 150 días y con la resistencia a la mamitis. Yo creo que en España, en extranjero sí, pero en España creo que es la primera vez que tenemos una tabla como esta. Estos números en la diagonal son muy importantes, son las heredabilidades. Nos dicen hasta qué punto los padres, las hijas heredan de sus padres sus características. Este número va de 0 a 1 y, como ven ustedes, son números intermedios. Son heredabilidades bastante buenas. Esto nos quiere decir que si nos proponemos mejorar un carácter de esto, lo conseguiremos en pocas generaciones. Bueno, sobre todo fíjese la leche, que es la que hemos trabajado hasta ahora, que son 0,31, es una heredabilidad bastante buena. La resistencia a la mamitis, que es el número de la resistencia a las células somáticas, también tiene un carácter medio. Pero aquí lo que llama la atención profundamente son estos números rojos, son los números negativos. ¿Qué quiere decir esto? Son correlaciones genéticas. Cuando una correlación genética es negativa y próxima a una, quiere decir que cuando aumenta un carácter disminuye el otro. Es decir, los caracteres no se mueven siempre en el mismo sentido. Cuando aumenta uno no aumentan los otros, sino que muchas veces cuando aumentamos un carácter disminuyen otros. Y eso nos complica mucho la vida a la hora de diseñar un ICO. Quizá el más llamativo es este. Existe una correlación genética negativa entre la inserción de la ubre y la profundidad. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente cuando una oveja tiene una ubre más grande, esta tiene que sostenerse más, porque si no se hunde. Entonces una oveja muy productora, que tenga una gran ubre, tiene que tener necesariamente una buena implantación, porque si no, en la segunda lactación se nos descuelga la ubre. Y entonces, pues claro, no podemos mejorar las dos cosas a la vez. La inserción y la profundidad no se pueden mejorar al mismo tiempo.
Otra cosa que llama la atención es la correlación alta entre la leche a 150 días y recuento de célula somática. Obviamente, cuanto más leche da un animal, más posibilidad hay de que tenga enfermedades o que tenga mamitis. Total, que entonces no quiero aburrirle con números, porque es una cosa técnica, que es nuestra labor, pero quiero decirles que no es fácil modificar un animal en el mismo sentido y de forma que consigamos una buena oveja, sino que cuando modificamos una cosa vamos a estropear otra. Una idea básica, no existe un animal bueno para todos los caracteres, es decir, no podemos designar una oveja que sea buena para leche, para grasa, para proteína, para todas las conformaciones, para que sea baja, no existe. El animal ideal no existe. Un animal bueno, en la idea que nosotros tenemos, es un animal que es bueno pero para unas características medianas. Es bueno razonablemente para todos. Hasta ahora el ICO que hemos publicado en el catálogo pues incluía dos cosas, incluía solamente el valor genético para grasa y el valor genético para proteína. Y lo ponderábamos por el mismo valor, un medio. ¿Por qué? Pues porque ustedes la leche se la pagan así, se la pagan por grado, por lo menos hasta el año pasado era así, se la pagan por grado y le pagan lo mismo por grasa que por proteína. Entonces nosotros hemos dicho, bueno, pues entonces a usted lo que les interesa es conseguir kilogramos de grasa y kilogramos de proteína. Y esa es la producción idónea. Sin embargo, ahora pues tenemos dos caracteres nuevos. Tenemos 4 caracteres o 5 caracteres de conformación y un carácter nuevo, que es la resistencia a la mamitis. Y eso queremos incorporarlo a ese ICO nuevo. Bien, el caso del recuento de células somáticas tiene un tratamiento no demasiado difícil, puesto que hay un precio. Es decir, a usted le pagan, según me dijo Fernando el año pasado, les pagan de alguna forma, les pagan el recuento de células somáticas que tienen ustedes. De forma que menos de 500.000 le pagan 3 pesetas por litro y a partir de entre 500.000 0, etcétera, etcétera. Bien, habiendo un precio, podemos meterlo en el ICO. El problema es cómo metemos o cómo damos pesos económicos a los caracteres de conformación. ¿Cómo valoramos económicamente que una oveja tenga una buena inserción de ubre, una buena profundidad de ubre, que los pezones sean más o menos verticales o estén bien posicionados, etcétera? No es fácil. No es fácil porque la técnica supone que hay que tener un peso económico cada cosa. Y de la misma forma que cuando hay un precio, sí hay un peso económico, cuando no hay precio, pues no podemos poner un precio económico. Bien, nosotros los genetistas, como es nuestra profesión, existen medios técnicos para mezclar todas estas características, tener en cuenta las varianzas, las heredabilidades, las correlaciones. Todo esto nosotros somos capaces de hacerles un índice técnico que satisfacería esas producciones. El problema es que esto se hace siempre y cuando tengamos unas condiciones, pesos económicos. Necesitamos saber el valor relativo de cada carácter y ahí nos tropezamos el gran problema, porque no lo sabemos. Leche, grasa y proteína sí, porque tenemos, y recuento, porque tenemos precios, pero no de conformación. Pero nosotros vamos a renunciar a esto. Nosotros queremos que este ICO sea utilizado por el ganadero. Y para que el ganadero use ICO, es preciso que lo entienda. Entonces nosotros lo hemos propuesto, y ya lo hicimos el año pasado, creo que fue en Biovigen, su colaboración en definir qué prefieren ustedes, cuál es para ustedes el tipo óptimo de qué es una oveja buena, en una palabra. Obviamente, la parte económica sí lo sabemos, la que les dé más dinero, pero la facilidad de ordeño, ¿cómo aprecian ustedes más? ¿Que el pezón vertical, que esté bien implantado, que la ubre esté grande? Eso es muy complejo. A título de ejemplo, y les voy a poner lo que hacen en el vacuno de leche. En el vacuno de leche, en lugar de 4, hay 18 caracteres de conformación. Y este es el ICO que utilizan ellos. Este ICO está tomado de CONAFE. Fíjense qué cosa más complicada. Kilogramos de leche, de grasa, de proteína. Este es un ICO que a su vez es la combinación de 4 o 5 caracteres de conformación. Bueno, yo pienso que esto es excesivamente complicado para empezar. Puede que en el futuro lo hagamos, pero en principio nos parece excesivamente complicado. Nosotros vamos a hacer una serie de propuestas de forma que nuestro ICO, en una primera etapa, sea una ponderación entre producción y conformación.
De manera que ponderamos la producción por una constante, que ya decidiremos, y la conformación por otra constante. Dentro de producción, al valor genético de leche, grasa y proteína lo ponderamos de determinada forma, y dentro de conformación, a las 4 características de conformación, inserción de la ubre, profundidad, verticalidad de los pezones y tamaño de los pezones, le damos otro peso. Esto habría que negociarlo. Y nos gustaría mucho que nos dierais vuestra opinión sobre qué debe pesar. Nosotros proponemos lo siguiente, y es una propuesta nada más. Nosotros necesitamos que la producción de leche siga aumentando. Por tanto, proponemos dar un peso de un 80% a la producción y de un 20% a la conformación. Dentro de la producción nos interesa dar un cierto peso a la valor genética para resistencia a mamitis. Entonces proponemos que el peso de la grasa y la proteína, puesto que es como se lo pagan, sea más o menos de un 40% y la resistencia a mamitis de un 20%. Y en cuanto a la conformación, salvo que ustedes nos digan alguna propuesta, alguna idea, proponemos que dar el mismo peso a todos, de forma que vayamos consiguiendo una ubre de tipo medio, pues más o menos aceptable. Bueno, y por último, la última propuesta consiste en hacer 2 ICOs diferentes, un ICO para producción y otro ICO para conformación, de forma que el que quiera mejorar producción use este y el que quiera mejorar conformación, porque ya tiene bastante producción, diga el otro. No sé si esto es una propuesta. Nos agradaría mucho que nos dieran su opinión sobre estos pesos y estas cosas. Bueno, con esto he terminado y ya quiero aprovechar que estoy en el uso de la palabra para despedirme de ustedes. Y me despido pues porque el año que viene ya cumplo 70 años y llevaré 45 años trabajando en genética. Empecé en el año 72, quizás algunos de ustedes no habían nacido todavía, y ya llega el momento de despedirme. Ya se produce un relevo generacional y nada, agradecerles a la asociación, a todos ustedes la confianza que han tenido en mí. Bueno, yo creo que estoy contento, estoy satisfecho, creo que al final de tantos años pues la selección está funcionando. Y nada más, decirle que yo me voy, pero no desaparezco, claro. Quiero decir que si me necesitan, pues muchas gracias. Y, bueno, pues nada, muchas gracias y hasta siempre. Sí, gracias. Si tienen alguna pregunta, pues es el momento. No va a ser tan fácil que te escapes. Que no va. Ha dicho la Junta Directiva que no puedes, entonces tenemos que renegociar la situación. Bueno, alguna pregunta, opiniones sobre lo del ICO, que es una cosa que se empezará a aplicar de acuerdo con todos, pero que, como se hacen otras razas, pues le va dando peso más a la morfología y ya que la tenemos evaluada o la han evaluado, pues habría que ir pensando en usarla. Porque estamos dando muchos datos y tenemos que usarla. Y son ustedes los que tienen que decidir cómo usarla. Nosotros, ya les digo, podemos hacer un índice técnico y le decimos, este es el ICO. Pero nosotros preferimos que nos den ustedes opiniones. ¿Qué le damos más peso? ¿Ustedes qué valoran más? Una buena implantación de la ubre, que la ubre sea grande, que los pezones sean verticales, que estén bien colocados. Nosotros podemos modificarle, hacer un ICO como ustedes quieran. ¿Sí? Sí. Buenos días. Darle importancia a los caracteres de conformación sería hablar luego de longevidad. No ha hablado usted mucho de longevidad. Brevemente, ¿nos podría decir si tienen algún estudio de hasta cuándo puede interesar una oveja? Sí, la vida productiva. La longevidad, la vida productiva es un tema que empezamos a abordar hace un par de años, que lo dejamos colgado porque no acabamos de encontrar la solución, simplemente. Sí, la longitud de vida productiva es importante. Lo que pasa es un carácter poco heredable y a muy largo plazo. Es decir, nosotros, una cosa que observamos, Gélis y yo hace unos años, es que nos dimos cuenta que realmente las lactaciones que son interesantes son las 5 primeras lactaciones. A partir de ahí la producción se va hundiendo un poquito. Entonces, nosotros nos interesaría más,
supuesto que algún día hablaremos de vida productiva, pero quizá lo más interesante sería conseguir que el ganadero renueve rápidamente el rebaño. A la velocidad que vamos seleccionando, cada 5 años podemos tener un animal mucho mejor que el año anterior. De manera que, sí, efectivamente, la vida productiva, la longevidad es un tema, pero yo me atrevo a sugerirles que quizá la renovación rápida del rebaño sea una forma mucho más rápida de incrementar la producción. Bueno. Y porque el coste de la reposición es bastante asumible con los... Yo pienso que tenemos, primeros días de... creciendo 8 kilos, 8 o 9 kilos anuales, en 5 años tenemos un aumento de 45 o 50 kilos. Entonces, realmente, lo más lógico sería, pues vamos a cambiar la oveja. ¿Para qué vamos a conseguir que produzca más en la sexta o séptima lactación? Cambiémoslas antes. Ya tenemos animales para eso. Ya tenemos machos para eso. Y el objetivo va a ser este. Sí, ¿puedo? Sí, ahora, a ver. Con relación a lo de vida productiva, como dice Juan José, ya iniciamos un estudio. Lo que pasa que es verdad que también falta información, como por ejemplo relacionada con las bajas, las causas de la baja, para saber si un animal se desecha voluntario o involuntariamente. Entonces, en la última reunión que tuvimos con los técnicos de ASAFE, es verdad que nos han dicho que van a intentar que entre la cantidad de datos e información que nos llega a nosotros pueda llegar también esa información y entonces iniciar de nuevo otra vez los estudios de vida productiva de una forma mucho más como debe ser, vamos. O sea, que eso no está en el olvido y lo que pasa que, bueno, de primera se tenían los datos de conformación con heredabilidades bastante asequibles y se tiró por este lado, pero lo de longevidad es posible, o sea, no está entre los múltiples estudios que todavía tenemos pendientes, en un futuro se hará. Y importante será este dato que os digo de las causas, de las fechas de baja y las causas para distinguir o discernir entre un desecho voluntario e involuntario. Sí, bueno, estoy de acuerdo con eso, sí. Uno de los motivos por los cuales nos seguimos es porque tenemos que distinguir eso. Si usted desecha un animal porque no les gusta o porque se ha dejado productiva o porque es muy viejo, o porque le ha una teja. Es decir, necesitamos saber la causa y ese dato no lo tenemos todavía. Y entonces, mientras no tengamos ese dato, va a ser difícil usar la vida productiva, lo que llamamos la longevidad o la vida productiva. Pero vamos, la tecnología la tenemos, la técnica la tenemos a punto. No tenemos nada, no tenemos datos, no se toman datos de aplomos. Sí, se ha empezado, cuando empezamos a evaluar la morfología mamaria, había la opción de hacer otra puntuación con 5 caracteres de los aplomos. Y se va a empezar a hacer, o se está empezando a hacer en animales, en las madres de la monta dirigida, de las que van a ser las seleccionadas como candidatas a madres de los sementales del centro. Se va a hacer a la vez que la morfología mamaria, pero el programa va a permitir que lleve Luis, el veterinario que hace la morfología mamaria, empezar por detectar esos animales, incorporar primero esa información y luego, si se puede, generalizarlo. Eso duplicaría el tiempo de valoración a la vez que se hace la morfología mamaria, pero si es interesante se puede incorporar luego. Bueno, pues si hay una pregunta más, luego tenemos ocasión de hablar en el café. Tenemos en la parte de atrás un café, vamos a parar 20 minutillos y continuamos. Venga, muchas gracias.